programa de nosotras que nos queremos tanto. Hola chicas. Bueno, tenemos un programón para no perder la costumbre. Telmi, contame un poco quién está con nosotras. Bueno, no tenemos a nadie acá, porque no vaya a ser cosa que nos digan anticuarentena, estamos solas, tenemos a nuestras mascotas, hijes, y nos acompañan en este programa desde sus respectivos hogares, Facundo Moyano, diputado nacional por el Frente de Todos, bueno, la enorme Marta Montero, la mamá de Lucía Pérez, a quien queremos profundamente, y Kevin Kogan, empresario textil y comunicador. Hermoso, hermoso programa y hermoso todo lo que estoy viendo en la mesa de Ascurra. Cocina Ascurra, me encanta. Sí, hoy cociné, chicas. Hoy cociné porque quería ponderar las peras del maravilloso suelo de Río Negro, las nueces también. Armé una ensaladita con rúculas de mi huerta terracera y que marida muy bien estos sabores con este vino espumante. Volvemos a degustar Agrestis, una versión natur, pero rosé, ¿sí? Ven que es un poquito más rosé, y esto va muy bien siempre con los frutos secos, con el sabor dulce de estas peras maravillosas, así que muchas gracias, como siempre, al Ministerio de Producción de Río Negro por acercarnos estas delicias. Salud. Me encanta, Chin, recién lo probé, es riquísimo, chicas, chin. Riquísimo, Maravilloso, riquísimo. muy rico. muy rico. Telmi, vos tenés otra copita por ahí, ¿no? Otra copita, sí, chicas, de esta no voy a tomar, esta no es para ese tipo de... no, estoy hecha, dijeron que tenía que ser comediante, bueno, acá estamos. Nos acompaña Magacap, como dice Ascurra siempre, industria nacional. Miren en nuestras redes, síganlos a ellos en sus redes, porque la verdad es que es un cambio de paradigma dentro de cómo vivimos nuestro periodo. Bueno, hablando un poco de cambio de paradigma, hablando un poco de lo que está pasando y de esta necesidad de despertarnos con lo que estamos haciendo con nuestra tierra, con nuestro ambiente, con toda la naturaleza. Lau, contanos un poco en qué estamos, en qué momento tremendo estamos. Es un momento urgente. El fin de semana, los incendios que fueron provocados en Córdoba, en toda la zona de Capilla del Monte, cerca de Cosquín también. Bueno, lo que sucede todos los días, y también los fines de semana, especialmente, en todo lo que son los humedales del Delta. El Chaco también tiene fuego, en este caso es por sequías, ¿no? Todo esto habla de lo mismo. Habla, por un lado, de cómo estamos detonando nuestro clima en general, y esto no está alejado, esto ya no es una realidad que uno podía llegar a imaginar en un futuro. Esto está sucediendo y está sucediendo ahora. Desde el año 1996, Argentina se convirtió en un referente mundial en todo lo que es agrotóxico. Con lo cual, esto ya empezó desde el siglo pasado, por así decirlo, a fomentar y a generar una producción en nuestra alimentación que está adulterada. Podríamos decir también, si quieren cifras duras y concretas, nosotros aumentamos en los últimos años un 1300% los agrotóxicos. Lo que necesitamos es tener una conciencia ecológica en nuestra agroproducción. Para eso hay que entender que el agronegocio no hay grieta política. Y en este momento lo que está sucediendo tiene responsables, o sea, tiene nombres y apellidos. Entonces, ¿dónde están los gobernadores? ¿Dónde están las personas responsables de que no se cobre una multa, que es lo que muchas veces sucede? O sea, se prende fuego un espacio, determinada cantidad de hectáreas, bueno, se cobra una multa por ese incendio accidental. No, esto no puede seguir siendo así. Hay una ley de humedales que está en Parlamento y que tiene que ser tratada. Por ejemplo, esto es urgente, se están muriendo no solamente la biodiversidad, los animales, la fauna, sino están empezando a tener problemas respiratorios en la ciudad de Rosario, en Córdoba. El humo llega hasta acá, hasta Cava. Digo, todos estamos conectados con todos, y si hay tantos recursos, y si estamos hablando de muerte, como articula el Estado Nacional respecto al COVID, bueno, esto también está generando muerte. ¿Qué estamos haciendo al respecto? Digo, esto es un tema urgente. Y en este momento donde están sentados, o sea, todo un consejo
de la agroindustria, pensando cómo vamos a seguir desarrollando nuestros suelos y que va a ser el único sistema económico que se piensa en la Argentina para poder pagar la deuda, para poder sostenernos y tal, ¿a costa de qué? A costa de la salud de todos nosotros. Entonces, tenemos 10 años para revertir esta situación. Estas cifras ya no son joda, o sea, esto no es algo que está en un futuro lejano, en otro momento. No, son 10 años, es la próxima generación. O sea, son tus hijos, son tus nietes. Digo, ¿qué vas a hacer vos desde este lugar que nos estás escuchando ahora respecto a esta información que ya tenés y que es una realidad? Digo, no podemos permanecer quietos, no podemos seguir dormidos. Entonces es momento de accionar. Me parecía importante que mencionáramos esto porque es un tema que se puede ver desde las organizaciones, la gente que está en el campo, que está perdiendo sus humildes casas en este momento, sabe de lo que estamos hablando. Quizás alguien que esté viviendo en un piso 20 de un edificio en alguna ciudad, no le interesa mucho, porque sale a la esquina, compra 1 kilo de tomates y sigue viviendo y está todo bien. Pero todo eso, o sea, en el interior de nuestro país, en las entrañas de quienes trabajan la tierra y tienen la materia prima en sus manos, bueno, esas son las personas que este es el momento para ayudarlas, porque después va a ser demasiado tarde. Totalmente. Y algo que decía de los agrotóxicos, que también lo vemos como lejano, digo, esta manzana que estás agarrando hoy está envenenada. La cáscara que siempre nos decían, desde chiquita nos decían, comé la cáscara que está toda la fuente de todo lo mejor de la manzana está en la cáscara, hay que sacarla porque está envenenada. Te vas a bañar al río, tragás un sorbo de agua y tragás mierda, y tragás petróleo, y tragás agrotóxicos. Digo, no es lejano lo que estamos diciendo. A veces se nos hace difícil explicar desde ese lugar. Estamos hablando, como dijo Laura, de muerte, y no nos importa si el presidente está enojado con un gobernador, si un gobernador está enojado con un intendente, o si un intendente tiene un negocio con el dueño de la tierra que prendió fuego a propósito, porque después le cobran 2 pesos, pero de ese desastre que hizo, gana miles. Estamos hablando de vida o muerte. ¿Arrancamos, chicas? Arranquemos, por favor. Este programa de Nosotras que nos queremos tanto, hoy tenemos el gusto de charlar con Facundo Moyano, que se hizo un ratito para conversar con nosotras. Facundo, diputado nacional por el Frente de Todos. Te cuento, Facundo, que nosotras arrancamos el programa siempre con un textual de nuestros invitados, y el de Facundo dice así: el teletrabajo puede significar, aún legislando este piso normativo, precarización laboral. Y también el trabajo presencial puede ser precarizado. Fundamental darnos cuenta de que, más allá de que la pandemia nos hizo hablar de teletrabajo, la realidad es que el trabajo precarizado no es que desapareció. Esta pandemia lo que hizo fue poner en subrayado, ¿no? El contexto permitió que viéramos el nivel de desigualdad en el que estamos viviendo, en el que seguimos sumergidos, y no caer en estas trampas, ¿no? Porque la realidad es que tengamos legislado el teletrabajo no quiere decir que esté saldada la deuda en relación al trabajo presencial. Lo vemos en muchísimas áreas. Argentina tiene un porcentaje enorme de trabajo en negro. ¿De qué manera podemos avanzar en ese debate y, más allá de debatirlo, dar soluciones? Bueno, es bueno que traigas esa cita porque tal vez merece alguna explicación y por supuesto que deriva en alguna propuesta de solución. Más allá de la pandemia, que como bien decías vos, Telma, marcó de alguna manera la urgencia y la necesidad de sancionar este piso normativo para algo que viene creciendo y que se profundizó ese crecimiento a partir de esta pandemia, nosotros, como país, con nuestra estructura impositiva, tenemos un 40% de trabajo no registrado. El 40% de trabajo no registrado es precarización laboral, y es justamente a lo que yo hacía referencia. Y esta precarización laboral es con una ley que existe de trabajo en blanco, o trabajo registrado. Yo en la Comisión de Legislación del Trabajo les pregunté a los legisladores, ¿no? Les pregunté en realidad para responder, y les dije, ¿existe la ley de trabajo registrado? Sí, es la ley de contrato de trabajo, pero sin embargo, hay un 50% hoy con pandemia, un 40% sin pandemia, de trabajadores que están en la informalidad laboral. ¿Por qué?
porque hay varias discusiones que se tienen que llevar adelante, a mi entender, para empezar a solucionar este problema, que no tiene que ver con el crecimiento económico. Yo ponía de ejemplo los 10 años del kirchnerismo, de Néstor y de Cristina, que consiguieron muchas conquistas para los trabajadores, conjuntamente con una pata sindical que acompañó todo ese proceso, pero sin embargo la informalidad laboral nunca bajó del 34-35%. Entonces no es una cuestión de crecimiento económico. Los salarios pueden crecer, puede crecer tal vez un poco el trabajo registrado, pueden aumentar la cantidad de trabajadores, pero siempre va a haber un porcentaje de trabajadores precarizados. Y por supuesto acá hay que hacer una diferenciación, ¿no? Porque hay una misma norma para las grandes empresas, para las multinacionales, para las empresas concesionarias eléctricas como las concesionarias de autopistas, que pagan lo mismo de costo laboral o de costo impositivo por trabajador que un kiosco o que un lavarrap o que cualquier micropyme que tiene 5 empleados. Entonces, a lo que iba con eso, con ese comentario, es que más allá de lo que podamos legislar con esta ley de teletrabajo o mañana con la ley de trabajadores de plataformas, me parece que hay una discusión mucho más profunda que tiene que ver con la discusión del sistema impositivo, del sistema previsional y, ¿por qué no?, del sistema laboral. Bueno, y en un momento en el que podemos caer en la falsa grieta, porque hay una grieta, pero después hay una falsa grieta que es que el discurso progre termina en un lugar, el discurso no progre termina en otro lugar, y si te corres un cachito de eso, te salen a matar los propios, los ajenos, y eso hace muy difícil elevar el debate, elevar el discurso. ¿Cómo, vos te animás a hablar de la reforma, las reformas que tenemos que dar, reforma tributaria? ¿Qué pasa cuando uno trata de hablar de reforma laboral? Porque estamos hablando de un problema real, no es que por no hablarlo el problema está solucionado, está ahí, y por no poner las palabras que corresponde poner, no damos el debate necesario. Primero, no sé si te diste cuenta, yo digo reforma previsional, reforma impositiva y discusión sobre el sistema laboral. ¿Por qué no digo reforma laboral? Porque ya es como que está instalado que es una mala palabra. A ver, todo depende de dónde te pares para hacer esa reforma o iniciar ese debate. Yo creo que abordar las discusiones de esos 3 temas no fue un error. El tema es de dónde se planteó. Ahora, si vos querés poner la igualdad de condiciones, como recién te hacía la diferenciación de una pyme, de una gran empresa o de una micropyme, partís de una base donde vas a beneficiar inevitablemente al gran empresario, como de hecho pasó durante la etapa de Macri. Y eso es algo que yo viví desde el sindicato de trabajadores de autopistas muy de cerca, porque, a ver, habían empresas que lo único que hicieron durante esos 4 años es girar dividendos al exterior, que digamos, no es algo que esté mal, son las reglas del mundo en donde vivimos, pero me parece que siempre tienen que haber reglas. Ahora, yo digo, si se debate el sistema laboral desde empezar a reconocer que hay un problema, que es el que mencionamos al principio, de un 40% o más de trabajadores que están en la informalidad laboral, y yo quiero debatir el sistema laboral para beneficiar a esos trabajadores que no pueden ni siquiera cobrar la indemnización por despido porque están fuera de la regla. Yo creo que si nosotros llevamos adelante un debate inteligente, con un discurso quirúrgico, para no generar malestar o no entrar en grietas que me parece que no tienen que existir, si partimos de reconocer un problema que tienen hoy los trabajadores, se puede llevar adelante un lindo debate y se pueden escuchar un montón de propuestas. Bueno, Facundo, además de ser diputado nacional, de haber transitado por el espacio sindical también con los trabajadores y trabajadoras de los peajes, sos vicepresidente de un club de fútbol de Alvarado, y ahora están solicitando la capacitación en Ley Micaela. Yo te quería preguntar, ¿cuál fue el disparador? ¿Por qué se definió y se decidió solicitar esta capacitación y esta adhesión a la Ley Micaela? Porque en general suceden estas cosas cuando hay algo que los hace despertar frente a esto. ¿Cómo lo definieron? Bueno, vos sabés que el fútbol y el sindicalismo, 2 ámbitos en los cuales
participé y participo son ámbitos donde la cultura machista y el sentido, digamos, patriarcal está muy arraigado, y si bien muchos dirigentes entienden este cambio social, o mejor dicho, lo ven, todavía no llegan a comprenderlo, y muchos, a ver, yo también, incluso, digo, yo quiero ser parte del lugar de acompañar, porque estoy muy claro que el protagonismo lo tienen las mujeres, ¿no? Porque son las que han tomado la bandera y hay que respetar ese lugar y ese rol protagónico que han asumido. Pero yo creo que los hombres, y los hombres que tenemos la posibilidad, tenemos que acompañar y tenemos que tratar de empujar lo que se pueda para empezar a definitivamente no declamar, no hacer lindos discursos, no querer quedar bien con un sector o con las mujeres, sino empezar a practicarlo. Hay que empezar a poner, hay que decir, a ver, en el sindicalismo se habla también de la participación. Ahora, cuando vemos una foto de los sindicalistas, son todos hombres y todos sub 70 o sub 80. Da lugar, porque en este caso sí es verdad, como todavía la mujer no está incorporada en ese pie de igualdad, sí está la idea, pero en la práctica no está. En el mundo empresario tampoco. De las 500 empresas que más facturan en el país, cargos directivos tiene el 8% o un poco más del 8% de las mujeres. Entonces digo, estamos yéndonos de chamuyo en este sentido. Tenemos que empezar a practicar esto. Y la idea de la ley Micaela en las instituciones deportivas surge de esa idea de empezar a poner en práctica el cambio. Bueno, hablabas de que esto no sea un chamullo y me parece que es importante también cuando decidimos profundizar en ciertas cosas, poner sobre la mesa lo que pasa, en este caso, en el fútbol y en el sindicalismo. Hay casos expuestos, hay casos que ya conocemos de abuso sexual en el fútbol, en los clubes de fútbol, hay casos de abuso sexual, de denuncias por abuso sexual en el área sindical, aquí en la provincia de Río Negro, una denuncia concreta contra el titular en ese momento del Sindicato de la Fruta y legislador en ese momento, y un ex jugador de fútbol, Abramovich. Digo, se está pensando en profundizar y en abordar y contener esta bestialidad del abuso sexual infantil en el deporte y en el sindicalismo también. Creo que el rol que tenemos todos, bueno, ahí hay una cuestión muy sensible que creo que hay que asumir con la mayor responsabilidad, y hay que pedir en esos casos que caiga todo el peso de la ley y todo el castigo para quienes incurren en estos actos, ¿no? Pero como bien decías vos, es un tema que tiene que estar en la agenda pública. Muchas veces se habla de esos temas cuando sucede, cuando existe la noticia, toman notoriedad y después, ya está, desaparecen. Y la realidad es que pasa todo el tiempo, como bien decías vos, en algún momento surgió toda la cuestión del abuso en los clubes, en River, en Independiente, en otros clubes, y después es como que baja la espuma y parece que hasta lo naturalizáramos. Pero creo que somos, y ustedes fundamentalmente, que hoy en día tienen ese lugar, han ganado un espacio y han levantado su voz, y no hay que dejar que eso se apague. Es fundamental no dejar que eso se apague. Hay que castigar en términos mediáticos, pero también en términos de exigir normas y de exigir condenas a este tipo de hechos, ¿no? Y a las personas que incurren en este tipo de hechos. Facu, recién te escuchaba y pensaba en esto de qué difícil es dedicarse de alguna manera a lo mismo que se dedican nuestros padres, ¿no? Y te lo digo en relación porque mi madre es maquilladora, es caracterizadora y siempre está como esa sensación de familia con los amigos de ella, nos cruzamos en la calle Corriente, me mandan saludo para ella. Me imagino que eso te pasa un montón con lo que pasa con tu papá y con el laburo y la trayectoria que también él ha tenido.
Y como te veo también muy curioso y muy, muy despierto en esta deconstrucción en la que estás llevando adelante, me pregunto qué pasa cuando hay una persona, un compañero, como puede ser un senador, un representante, ¿no es cierto?, que está dentro de tu mismo espacio político que vos abrazás y que estás afín y que defendés. ¿Qué pasa con un caso como el de Alperovich, ¿no? Estamos hablando de una situación de abuso sexual en el que él fue denunciado, ahora está con una licencia. Digo, ¿qué te pasa a vos con esto cuando entras en contacto con generaciones distintas y estas prácticas e impunidad que esta generación supo tener en un momento? A ver, yo creo que hay que diferenciar, más allá de lo que decías vos, que hay una diferencia en la concepción de la sociedad y de las relaciones de esa sociedad por una cuestión etaria, ¿no? Pero lo que pasó con Alperovich es un caso de abuso, ¿no? Y eso es un delito, y eso hay que condenarlo. O sea, uno puede, criticar la no adaptación o la no desconstrucción de una sociedad que tiene arraigado el machismo muy fuerte, que tiene arraigado el patriarcado muy fuerte, pero en estos casos, donde hay un hecho concreto de delito, hay que condenarlo. Y acá no hay puntos medios. Si bien, hay muchos que dicen, no, bueno, esperemos que la justicia, pero bueno, sabemos como la justicia, que es uno de los poderes, digamos, más anticuados y que tiene más sesgo a la hora de llevar adelante los juicios y los procesos. Creo que en este caso tenemos que ser contundentes todos. Acá no hay grises. Acá hay que ser fuertes, contundentes, y creo que son hechos que tenemos que condenar todos. No solo las mujeres, ¿no? Porque, como bien decía y repito, de este cambio todos somos partes. Ustedes encabezándolo y nosotros acompañándolo. Bueno, y hace poco estuvimos viendo tus redes, vemos que estás muy activo en las redes, y vimos que estuviste paseando en la terminal de trenes, ahí compartiendo con tu colega cómo son los dispositivos, y esto me interesa saber, ¿no? Estoy curiosa en pensar cómo una red tan impresionante de ferrocarriles que tenemos en la Argentina, cómo podemos volver a agilizarlos y cómo se puede cruzar, digo, con también todo lo que tiene que ver con el transporte, con las autopistas. Digo, ¿se puede hacer ahí como una combinación, una correspondencia, como dirían en España? ¿Están pensando algo de eso? Es bueno que vos me preguntés. Yo fui presidente de la Comisión de Transporte durante 2 años y hoy soy vicepresidente de la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados. Y la verdad que he presentado muchos proyectos en este terreno, y vengo trabajando muy fuertemente el tema seguridad vial, porque también vengo de ese sector, de parte sindical, y hoy también teniendo incidencia en muchas de las compañías estatales, donde hemos podido poner algunas directoras y directores, la última, Noelia, que entró como directora en Corredores Viales, que es la concesionaria vial más grande de la Argentina. Pero bueno, volviendo al tema transporte, me parece que hay que romper el prejuicio de que el tren mata al camión y de que, no sé, Moyano destruyó los ferrocarriles, porque cuando se destruyeron los ferrocarriles en la Argentina, Moyano estaba peleando contra ese gobierno que lo llevó a la destrucción, ¿no? Entonces, digo, más allá de todas estas especulaciones que muchas veces las entendemos cuando vemos desde dónde vienen, creo que lo que hay que pensar en la Argentina es un transporte multimodal. El camión tiene una función en la ecuación logística y el tren tiene otra función. O sea, nunca va a dejar de haber camiones, por más que haya un plan ferroviario ambicioso, porque esto va a depender también de un estudio demográfico, de un estudio de la producción y de la matriz productiva de la Argentina, y de la inversión que se tiene que hacer para tener vías férreas que puedan transportar lo que produce nuestro país. Hoy,
más del 90% de lo que se produce en el país se transporta en camiones. ¿Vale? Hay que ver de qué manera, conectando la Argentina, viendo las inversiones que se tienen que hacer, ponemos en marcha un plan ferroviario que conecte a la Argentina, que nos pueda permitir ser más eficientes y más baratos en el traslado y en la logística de la Argentina, y en vez de pensar camiones de grandes portes o esta cuestión de los bitrenes que se pensaban en algún momento, que lo quería impulsar el ex ministro Dietrich, ver de qué manera ingresan a la zona urbana donde ya hay congestión muy grande y se dañan las rutas y pasan los accidentes, ver que ingresen a la zona metropolitana camiones de menor porte a buscar la mercadería, las grandes cargas de mercadería y de producción que traen los trenes. ¿Qué extrañas, Facundo? ¿Jugás al fútbol? Yo acá soy mega futbolera, les quemo la cabeza a las chicas porque soy futbolera insoportable. ¿De qué jugás? Me imagino que jugás al fútbol y que debes extrañar, ¿no? Ese universo. Sí, es una de las cosas que más extraño. Porque, viste, mirá, yo también hago boxeo. Otro ámbito un poco machista también. Complicado, a deconstruir fuerte. Y la verdad que boxeo puedo hacer, porque digamos, en casa tengo un muñeco que, viste, a veces llego medio cruzado de tantas reuniones, de tanta cosa, y me descargo con eso. Digamos, está bueno, digo, más allá de que no puedo hacer guantes como hacía antes con algunos amigos míos que lo practican hasta profesionalmente, pero la verdad es que el fútbol es algo que está ya en nuestra cultura, que es un deporte que amamos y que nos gusta y que es una cuestión también de que afianza el vínculo social, que une. Yo jugaba, digamos, para distender y para descargar y también para generar amistad y vínculo. Y la verdad que eso es algo que hace 5 meses que no lo puedo hacer y es algo que también me genera un poco de ansiedad y que se termine esto de una vez. Pero bueno, por todo lo que hablamos antes, hay que seguir bancando y tratar de que esto impacte lo menor posible en la vida de los argentinos, porque como dijo nuestro presidente, la vida está por encima de todo lo otro. ¿Sabés que muchas veces quise armar el mixto soy amigo de Mili Menéndez, también la conozco a Maca Sánchez, y nunca pude, encima ahora vino la pandemia, pero bueno, yo juego de 9, antes corría un poco más, jugaba de volante por derecha, es más, siempre me daban la 8, pero bueno, ahora estoy un poquito más, tengo un poquito menos de estado y me quedo arriba esperando que venga. Te vamos a invitar ahí, hacemos fútbol mixto, viene Maca, así que te vamos a invitar antes de que ella esté en torneo, te invitamos y nos tomamos una cerveza y charlamos en vivo, que ojalá que esto pase pronto. Argentina está en un buen camino para que eso suceda. Gracias, Facundo, por hacer el tiempo. Gracias Telma, Caro, Laura, muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, y en el programa de hoy tenemos a una invitada que estamos las tres así como desesperadas para abrazarla, porque son días intensos en lo cotidiano y días intensos también en lo que tiene que ver con la justicia. Estamos con Marta Montero, mamá de Lucía Pérez. Marta, querida, nosotras arrancamos siempre el programa con un textual, así que voy a decir algo que vos dijiste hace poquito. De la víctima no se habla más. Hoy en un juicio me levanto y los hago callar hasta que me echen de la sala. No me callo más. De mi hija nadie más habla. Me parece que está buenísimo arrancar con esto porque vivimos en un contexto y con una justicia patriarcal, estigmatizadora, bestial, y vos las viviste todas, o sea, tenés el cuero duro y los tajos de una justicia que defenestra a la víctima. Contame un poco cómo fue el proceso de aquel fallo espantoso, aberrante y vergonzoso a hoy, con esta nulidad de la Cámara de Casación número 4 de la provincia de Buenos Aires. Hola chicas, mis cielos bonitas, ¿cómo les va?
eso que decís, ¿verdad? Lo dije. Hoy es algo totalmente diferente a aquel, o sea, yo vuelvo para atrás aquel día, aquel momento, ese día, sin ir al 8 de octubre, que fue cuando la matan a Lucía, ir a ese 26 de noviembre, que fue el día que se da esa sentencia. Y la verdad, chicas, que es un antes y un después totalmente. Porque yo cuando en ese momento, me acuerdo, incluso hay una filmación que me la muestran las chicas cuando estaban haciendo el video para la campaña, y yo ya no sabía, la verdad que no sabía que había dicho lo que dije, que yo les decía a ella, quédense tranquilas que hay otra instancia, vamos a ir a otra instancia. Fue dentro de lo demoledor y terrible que fue eso, la visión mía era que acá no terminó todo. Entonces, si ustedes a mí me preguntan, ¿cómo vos pudiste darte cuenta de eso? Yo creo mucho tengo muchísima fe y creo mucho en Dios y creo en que hay algo más allá de todo. Entonces, creo que ese más allá fue Lucía decirme, mamá, tranquila, que esto sigue. Porque si ustedes me preguntan a mí cómo yo pude tener esa lucidez, yo les puedo decir, no lo sé. Es muy difícil no perder la cordura, no perder el eje, no perder la paciencia, no. Porque eso yo jamás en la vida hubiese esperado que ese iba a ser el resultado de esa sentencia. Yo cuando esos jueces dicen, quedan absueltos por femicidio, yo dije, ¿yo estoy escuchando bien? Y cuando dicen, les damos 8 años por la tenencia de estupefaciente, no, yo dije, yo no estoy escuchando bien. Deben ser dos cosas aparte. Ahora, Laura quiere ir por eso, porque cuando hablamos del proceso, es decir, hoy estamos parados en otro lugar y saliste a la calle y tomaste la causa de Lucía y la causa de cuántas mujeres de femicidio hiciste de algo personal, algo colectivo, como pasó con la causa de Telmi, pero Laura quiere hablar de eso. Pero antes de pasarle a Lau, quiero nombrar a los jueces. Así como la justicia cuida a los asesinos, también la sociedad cuida a los jueces. Si los jueces en ese momento fueron Facundo Gómez Urso, Pablo Viñas y Aldo Carnevale, de los que se está pidiendo la destitución, por supuesto. Lau. Por un lado, a mí me viene como toda la sensación de que enseguida vos tuviste un abrazo por parte del movimiento feminista, por parte de las agrupaciones. Quiero saber cómo fue recibir de alguna manera ese primer abrazo que también te contuvo y dio fuerza y empuje, además de una enorme visibilidad a que no sea un caso más, ¿no? Que esto es lo que pasa todo el tiempo. ¿Cómo fue ese primer acercamiento, la primera agrupación que se acercó a vos a decirte, Marta, acá estamos, vamos por todo? Eso fue maravilloso, pero maravilloso decir, por eso que cuando, o sea, creo mucho en todo esto, cuando pasa esto, yo tengo esas manos, esos brazos, ese amor de todas, abrazándome, diciéndome, vamos Marta, estamos con vos, y realmente no sé qué pasó, yo no sé cuál es la luz que ha unido tantas voluntades, que nos ha unido a todas, porque creo que esto gran parte, o sea, lo que la gente vio y lo que los demás vieron, lo que ustedes vieron y lo que los demás estamos juntos, creo que es eso, o sea, es esa luz que tiene Lucía, que ella irradia, que todo el mundo vio esa injusticia tan grande y dijo, esto no lo soportamos más y no lo queremos más, que todas salieron a luchar por ella. Entonces ahí me acuerdo que estaba Dolores Fonsi en una reunión que hicimos en la MU, que fue maravilloso eso. Fue maravilloso, fue algo de luz, de estar ahí, de estar con todas luchando por lo mismo, y era una lucha colectiva por Lucía y por todas,
Y ustedes me preguntan a mí, ¿y vos cómo lo hiciste? Y yo les digo, no sé. Bueno, yo, Marta, puedo decir muy fácil de dónde sé que viene esa luz, además de Lucía. No puedo evitar imaginarme a Lucía porque sé de tu amorosidad. Le cuento a la gente, estar al lado de Marta es, o sea, esto que me está pasando, que me desespera por momentos porque digo, ella tan entera y una moqueando como una nava, a lo que ya estás acostumbrada, porque provoca eso, Marta. Te parás enfrente de Marta y no puedes creer la fuerza, la potencia, la sentís ahí tan entera, a ella, a Lucía. Marta, en esto que justamente vos has hecho, ahora también estás en primera línea de batalla, porque también digo, desde tu trabajo como enfermera seguís ahí luchando, le has dado no solamente el movimiento de mujeres te dio a vos, sino que vos nos has dado mucho a nosotras. Yo te crucé por todo el país con tu foto de Lucía en el pecho, y lo que tenés para decir es sumamente importante, y esa fuerza que nos transmitís, que nos dan ganas de seguir adelante, de seguir luchando y de sentir esto, ¿no? Si Marta está así entera, nosotras no podemos más que estar ahí abrazándola, acompañando y gritando lo más fuerte posible frente a una justicia patriarcal que tiene, digo, hasta que uno no tiene contacto con el sistema de justicia, no se da cuenta del nivel de violencia al que una puede ser sometida. Que en el fallo de Lucía hay cosas aberrantes como decir que un atenuante fue que llevaran medialunas y la Sindor. ¿Qué te pasó? ¿Qué es a vos de toda esa sarta de bestialidades que el sentido común no permitiría? ¿Cuál crees que es la capacidad de esos jueces de decir con tanta bestialidad esto salimos a gritar todas las mujeres, no importa? ¿Crees que le estamos pudiendo marcar la cancha a la justicia, que tenemos una esperanza, una expectativa de que lo próximo que haga la justicia, en la próxima instancia en el caso de Lucía, sea más decente que esta bestialidad de ese fallo en el 2018? Yo creo que se la marcamos, y se la marcamos en fosforescente. Con este fallo que le dimos vuelta, y no se lo dio vuelta a casación, se lo dimos vuelta a las mujeres. Como lo decimos, fuimos las mujeres las que hicimos esto, y fuimos todas. Y me atrevo a decir, fuimos mujeres y hombres. Fuimos las personas que salimos a decir, basta, esto no lo queremos más. A mí no me interesa si Lucía tenía carácter fuerte, si Lucía era una mujer empoderada, a mí no me interesa. A mí, ¿sabes lo que me interesa? Que a una mujer, a una criatura, a una víctima, no se la trata más de esta manera, ustedes justicia. Creo que fue colectiva la mirada que hicimos todos, y que van a pensarlo, la próxima sentencia que tengan que ver, que van a pensar lo que van a decir. De hecho, ya en los tribunales de Mar del Plata, cada sentencia que sacan, miran primero antes de firmar. Esto es un precedente para nosotros y para todos. Lucía va a tener justicia, y Lucía tendrá justicia como lo va a hacer, pero Marta no va a parar más. Vos hablabas mucho de que la justicia, con ese fallo tremendo de Lucía, quería adoctrinarnos, ¿no? Ahora somos nosotras las que estamos adoctrinando a la justicia. ¿Qué le dirías a esa mamá que te está escuchando, a esa hermana que te está escuchando, pero que no se anima a salir, que todavía es víctima de esa justicia patriarcal? Porque todos los días nos vamos enterando de una fiscal que le dijo, yo no tengo la culpa de que tu hija se haya ido de joda, o un fiscal o un juez que le dice a la madre, entréguenle ese cuerpo a la loca de mierda esta si me deja de joder. Digo, sigue existiendo esto. ¿Qué le decimos a esas madres? Que se animen, que no se callen y que no tengan miedo, que se unan a otras madres, que se unan a otras mujeres, que no se queden solas llorando en un rincón. Y las entiendo también si hay en un primer momento uno no lo puede hacer, pero que busquen ayuda, que en algún rincón siempre va a estar. Siempre va a haber una Marta, siempre va a haber una María, siempre va a haber alguien que les dé la mano para poder salir.
Siempre va a haber una Telma que les dé la mano para poder salir. Siempre vamos a estar. ¿Cómo te abrazó el Estado? ¿Hubo un acompañamiento? ¿Qué podés decirnos al respecto? Sí. Yo te tengo que decir que sí, el Estado, yo he atravesado 2 gobiernos, porque esto fue en el gobierno anterior, en pleno gobierno anterior, y continuamos con este gobierno de ahora. El Estado ha estado conmigo, sí, siempre estuvieron. Marta, nos quedaríamos todo el día hablando con vos, nos iríamos ahí donde estás, para darte un abrazo, porque, como decía Telmi al principio, estás en la línea también de batalla ahora con el COVID y en tu trabajo, y te levantás todos los días y vas a laburar y tenés fuerza para seguir ayudando, sosteniendo y conteniendo toda la lucha. Así que te agradecemos mucho esta charla, mucho. Vamos por la destitución de estos jueces machistas, por el apartamiento del fiscal también, y justicia para Lucía. Nada, chicas, yo qué les puedo decir, este abrazo nos vamos a dar, esto va a terminar, esto se va a terminar, vamos a poder darnos un abrazo, yo viajaré allá a Buenos Aires, nos encontraremos y seguiremos nuestra lucha por Lucía y por todas, chicas. Por Lucía y por todas. Y esto no lo debemos permitir más. Gracias. Gracias, Marta. Gracias. Gracias, Marta. A ustedes. Gracias a ustedes. En este programa de Nosotras que nos queremos tanto, donde vamos a entrevistar a Kevin Kogan. Él es un empresario textil, es dueño de una agencia de contenidos, es comunicador y director de contenidos. Kevin, muchas gracias por estar con nosotras en este programa en el día de hoy. Hola Laura, muchas gracias. Laura, Caro, Telma, gracias. Estoy muy contento. Siempre empezamos entrevistando a nuestros invitados con un textual, alguna cosita que hayamos leído o escuchado. Y vos comentaste, la base del éxito está en que la marca logró una comunidad. Esto en referencia a lo que fue para vos ingresar a la marca familiar de tu familia, ¿no? Y toda esa presión que también implica para un hijo tener que decir, che, bueno, tengo que aportar algo en la empresa familiar, y que tu aporte fue espectacular porque pudiste dar ahí digamos, el puntapié inicial en lo que fue redes y en lo que fue toda la estructura de web que tiene tu marca y la empresa familiar. ¿Cómo fue todo ese aterrizaje? Bueno, primero fue, como decías vos, un desafío muy grande y muy importante. Está muy subestimado trabajar en la empresa familiar porque es difícil. Primero es difícil trabajar con tus padres porque además de ser tus jefes, son tus padres. Y es difícil también ganarte el respeto en la empresa cuando la gente históricamente respetó a otra gente. Entonces, tenés que demostrar con resultados que lo que tenés para aportar es valioso. A mí me costó varios meses encontrar el camino dentro de la empresa. No fue fácil. Y después con el tiempo fui entendiendo, observando y me di cuenta que había una necesidad que era abrir las redes sociales de 47 Street que no estaban y armar la página web de la venta online. Hace 9 años, que hoy en día con la pandemia resulta casi indispensable tener una página web, pero hace 9 años cuando la marca tenía 150 locales a la calle, era como, ¿para qué armar una página web para vender si no va a traer más problemas que soluciones? Y un poco era para este momento, o sea, nadie predijo la pandemia, pero sí la crisis económica, sí el cambio de hábitos en el consumidor que está dejando de ir a los centros comerciales y que compra online. Eso sí se venía viendo. Por eso te quería preguntar, por ejemplo, ¿no? O sea, la marca tiene 26 años y en este presente, pregunto, ¿cómo te ayornás con una marca adolescente para no caer en estereotipos que pertenecían al siglo pasado, en no sexualizar la adolescencia o caer en estereotipos de otras épocas? Es muy difícil. Es muy difícil también porque
nosotros también vamos creciendo. Yo empecé en la marca cuando tenía 20 años y ahora tengo 31. Y mi hermana tiene 28 y empezó a los 21, y las diseñadoras empezaron a los 20 y ahora tienen 40, y así va cambiando la gente y va creciendo. Pero estamos todo el tiempo escuchando, ayornándonos, sumando al equipo gente nueva, muy fresca. Hace 6 años vino una diseñadora del equipo que tenía 20 años y me dijo: Kevin, falto mañana a trabajar porque voy a la marcha del Día de la Mujer. Y yo le dije, bueno, a mí, imagínate, me movió fuerte, esto hace 6 años, hoy me venís a plantear y ya me encontrás en otro lugar de cabeza y de todo, y le dije, no, pará, vení a trabajar y después anda a la marcha, le digo yo. Sí, la fábrica está en Villa Crespo, las oficinas, te vas de camino al centro, venite y después vas. Me dice, no, porque parte de la marcha es faltar al trabajo, es parte de la lucha, es ausentarme al trabajo. Y yo le dije, bueno, le digo, si es parte de la lucha y es lo que vos considerás, andá tranquila. Y a partir de ahí, ya el año siguiente, me había deconstruido por completo, por lo menos lo que significaba ese día, y yo trabajo mucho con mujeres. De hecho, por la marca, la gran mayoría de mi empresa son mujeres, en todos los puestos, de jerárquicos, no tan jerárquicos, en todos los puestos hay mujeres, diseñadoras, jefas de producto, gerenta comercial, en todas. Y mi madre, que es una de las dueñas y fundadoras, es como la matriarca de la empresa. Kevin, con esto que estás diciendo, me parece que está bueno, y que en esto sí creo que toda la comunidad de 47 y toda la gente está de acuerdo, es en la responsabilidad social que tienen las marcas. Y eso me parece que vos también lo tenés muy claro. Cuando hablamos de responsabilidad social, estamos hablando de solidaridad también, estamos hablando de hacer en el contexto, ahora, por ejemplo, en el contexto que estamos viviendo, hacer algo por la otredad, que está buenísimo, reparar en esto de los cuerpos heteronormados y esto que está pasando y la presión que hay en la adolescencia, por ejemplo, con ser flaca o estar bien, pero por otro lado también la solidaridad, reparar en el otro que no tiene. Contame un poco acerca de Marcas Unidas. Es un proyecto que hicimos con total anonimato hace 5 meses, así que ahora lo puedo contar porque ya un poco pasó el momento de la explosión de la unión, que fue, me junté con María Cher, la diseñadora empresaria, y con 4 empresas más muy conocidas del rubro, y pensamos en armar algo para ayudar, que si bien la industria textil tiene una crisis económica muy grande y es uno de los peores momentos, hay gente que está mucho peor que nosotros. Y un poco eso fue lo que le dije a un par de dueños y dueñas de marcas, y nos juntamos a charlar a ver qué podíamos hacer, y se sumaron 130 marcas. Claro, 130. Desde, no sé, la coneja china que tiene un showroom y es amiga, hasta Rapsodia, que tiene 10 locales en toda América. Para mí eso es espectacular, y eso era desde la marca que podía poner 2 millones y la que podía poner 20.000 pesos, pero entre todas donamos a la Cruz Roja varios millones de pesos. Yo pienso con esto que contás en relación a la importancia de la solidaridad, no solamente hacia afuera, sino también dentro de las empresas, y una forma distinta que yo creo que tiene también que ver con un cambio generacional, ¿no? De cómo empezamos a entender para qué está el trabajo, ¿no? Qué pata de nuestra vida es el trabajo. Y otra de las cosas que nos puso la pandemia de frente es darnos cuenta que evidentemente estamos vinculándonos de una manera terrible con el mundo, con nuestro ecosistema, con cada uno de los ecosistemas. La industria textil, en ese sentido, es una industria que contamina, y por otro lado, desde un lugar humanitario, sabemos que cuando, muy chochos, esto que vos decías, de Chile se puso de moda, nos vamos de viaje, entonces nos traemos ropa muy barata de afuera. Eso que hace que sea barato es que es una mano de obra esclava. Tengo a la gata que está indignada con que la tengo encerrada. Eso es la mano de obra esclava.
¿cuál es la solución? Porque entendemos que es lo que hace que las marcas sean, la competitividad hace que cada vez se precarice más el trabajo. ¿Cómo lo encaran eso ustedes? Vos decís que dan trabajo acá. ¿Hay solución? ¿Vamos a poder los jóvenes ganar en el territorio y que realmente empecemos a producir de una manera diferente? Es una pregunta muy difícil, Tel. Muy difícil. Me interesa lo difícil. Es una pregunta muy difícil porque es una respuesta que depende de mí y depende del consumidor. O sea, depende de los dueños de las marcas y depende de los gobiernos también, y del consumidor. Es la segunda industria que más contamina la industria de la moda, pero en esa industria de la moda tenés porcentajes muy mínimos. La industria argentina en sí representa muy poco comparado a lo que es la industria brasilera o la industria peruana. Pero lógico que yo quiero que mejore, que cambie, y es algo que hay que hacer de a poco, pero también para eso yo creo que los gobiernos tienen que dar posibilidades y tienen que facilitar el tema de los impuestos y tienen que premiar a las marcas que no contaminan y tienen que ser cuidadosos con las que contaminan mucho, ponerle multas. Es interesante que podamos hablar de esto, que lo podamos debatir y que podamos exponerlo, y por supuesto, bueno, para nosotras también era importante conocer las profundidades de cómo está la industria textil en este momento. Así que agradecemos mucho tu voz, haber compartido también todo tu recorrido, y bueno, muchísimas gracias. Sigan adelante, sigamos pensando en solidaridad, sigamos pensando en nuevas formas de economía, de comercio, porque bueno, inevitablemente está todo por darse. Así que bueno, gracias. Gracias, Lau. Yo creo que con la pandemia, como vos decías, la crisis económica, el cambio de hábito en el consumidor y cuidar a los abuelos es algo que deberíamos hacer desde antes de la pandemia y después de la pandemia, cuando pase también. Es algo que tenemos que prestarle atención y mejorarlo de acá al futuro y cuidar el medio ambiente. Es algo que deseo, que quiero, que yo lo hago y espero que la gente también lo haga, pero bueno. Sí, es un momento para ir al foco de lo importante, así que todos tengamos esa lucidez. Por favor, Kevin, gracias. 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 Bueno, llegamos al final de un nuevo programa, un programa fuerte, un programa donde pasamos por todos los estados, desde la editorial de Laura, con nuestros invitados. Bueno, la verdad es que programón. Chicas, hablando de invitades, Telmi, ¿qué te pareció el diputado nacional Facundo Moyano? Facundo me parece que es un buen ejemplo de un hombre en deconstrucción, en espacios de poder, así que bienvenido sea que también podamos darle voz y luz a ese tipo de roles, ¿no? En un momento en el que yo creo que para que el cambio sea rotundo y real necesitamos pensar nuevas masculinidades. ¿Lau? Bueno, a mí me pasó que siento que tiene un enorme desafío por delante, porque está súper instruido dentro de su background, en todo lo que ya sabe, todas las experiencias políticas que ha tenido, pero es el desafío de cómo transformar de alguna manera esta política nueva en algo más equitativo, con perspectiva de género, así que vamos, Facu, fuerza, querido. Bueno, fuerza, querido. Bueno, yo creo que yo le vi las ganas, lo vi gánico, lo vi con buenas intenciones y con muchas ganas, con ganas de contarnos muchos proyectos, con ganas de hablar, de hablar en relación a la perspectiva de género. Me parece que, como dicen ustedes, chicas, eso es un buen paso, es un gran paso, que esté ávido de explorar todo lo que tiene que ver con la deconstrucción. Llegado al final del programa, tenemos la copita para brindar, no la de Magacap, Telmi, por favor no te equivoques. Vamos con Agrestis y con esta copa riquísima para brindar un nuevo programa de nosotras que nos queremos tanto. Tenemos redes, Lau. Sí, tenemos Instagram, nos pueden seguir, vamos subiendo cositas. Nos pueden seguir también a través de www.unicacontenidos.tv, allí está este programa y todos los programas anteriores, y también en formato podcast.
por Spotify. Ahí nos buscás, nosotras que nos queremos tanto, inclusive están las entrevistas separaditas, así que podés ir escuchando lo que tenés ganas, mientras te acompañamos en cualquier tarea que estés haciendo y que solamente precises escuchar. Así que nos vemos prontamente la semana que viene, hermosas. ¿Te dan cuenta cómo Laura Escurra dice Spotify? Solo quiero que remarquemos eso un cachito. Y ahora sí, no quiero dejar de brindar por la enorme Marta Monteros que hoy nos visitó y a quien admiramos profundamente y amamos con todo nuestro corazón. Por Marta. Salud. Justicia por Lucía.